Mari Mari, compi chiqueche, chacuifi, chumleimun. Bueno, estimados compi chiqueche, vamos a revisar la guía de Mapuzún. Es la unidad 3, Filmonien, que sería la biodiversidad. Y esta es la parte 2 de nuestra guía, que dice Wefpape Fun Kakimun Shoyupe. Eso quiere decir, emerge la semilla, emerge el conocimiento, brota. Ya, eso también es un mensaje para nuestros estudiantes, ¿ya? Para nuestros pichiquehuentru, para nuestras pichiquelamien, que es emerge, así como la semilla, emerge también el conocimiento, brota. ¿Ya? Que también brote en nosotros ese conocimiento, ese nehuen. El valor del mes en el colegio, o de estos meses, es la empatía y es la amistad. Pero primero que todo vamos a colocar nuestro uy. ¿Qué será nuestro uy? Es nuestro nombre. Donde dice uy, debemos colocar nuestro nombre, ya sea Camila, Fernando, Roberto, ya, Montserrat. El nombre que tú tienes lo colocas donde dice uy. Y nuestro kimon, nuestro conocimiento, es Kimaigun, Filkefen, Kakimaigun, Wekefu, con pelu tucucan meu. Eso quiere decir conocer diferentes semillas y aprender nuevas palabras relacionadas a la agricultura o al tucucán, al tucucahue, que sería nuestra huerta. El valor de Mapuzún que tenemos ahí tiene que ver con el Keyuwun. El Keyuwun, ¿qué será el Keyuwun? Observamos la imagen, que ahí la agrandé demasiado. ¿Qué será el Keyuwun? El Keyuwun, que está aquí, tiene que ver con la empatía y con la solidaridad. ¿Ya? También tiene que ver con ayudar al otro. Eso significa Keyuwun. Y el Ekowun, que es el otro valor, tiene que ver con el respeto a la naturaleza. Entonces nosotros, como Che, como persona, debemos respetar el Leufu, que es el río. Debemos respetar el Mahuizantu, que sería la montaña. Respetar también a los Ñen que habitan en esos territorios. Entonces nosotros debemos ser respetuosos de la naturaleza. Vamos a ir a nuestra materia. Y en nuestra materia vamos a bajar y comienza aquí. Quiñe dice que es uno, o lo primero que vamos a hacer, dice colorea y conoce nuevas palabras. Y la primera palabra que tenemos ahí dice Quetran Katukukan. Quetran tiene ahí una letra TX. Quetran significa arar. Pero este sonido TX me gusta porque está presente en el Mapuzún, mucho en el Mapuzún, y es el sonido cha, che, chi, cho, chu. ¿Le gusta? Sonido cha, díganlo ustedes. Cha, che, chi, cho, chu. Y ese es Quetran. No decimos Quetran, no decimos Quechan, decimos Quetran, Katukukan, ¿ya? Arar y plantar. En la huerta. Aquí tenemos un huentru que está mirando ahí su arado, la tierra arada, y su gua que sembró su maíz. Entonces ustedes lo van a pintar con los colores que más les guste y vamos a avanzar a nuestras nuevas palabras, que aquí dice Wekimun, nuevo conocimiento, dice vocabulario para leer y aprender. ¿Ustedes ya están aprendiendo a leer? Los felicito. Dice tucucán. Tucucán es plantar. Esta palabra es un poquito complicada. Dice ngan, así como ngan, 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 go. No es ngan, no es gan, es ngan. No es un sonido nasal. Ngan, que es sembrar. Noyum o choyun, que es brotar, brote. Trem, ahí tenemos de nuevo el sonido chache chichochu con la TX. Trem es crecer. Quetran, arar. Wef, aparecer, emerger. Cuando una semilla se abre camino, así con todo el nehuen, se abre camino en la tierra, ahí es Wef, emergió, apareció la semilla. El Fun, que es la segunda palabra que tenemos acá, el Fun. Rayui
es floreció. Nosotros podemos utilizarlo en una oración. Decimos chi cosquilla, que es el copihue. El copihue no se llama copihue la flor, se llama en mapuzungún se llama cosquilla. Decimos chi cosquilla rayui. El copihue floreció. La flor de copihue se abrió así, floreció. Rayui. Funi es dar frutos y tucucahue es la huerta. Entonces vamos a practicar esas palabras de el tucucán o del quechán. Y aquí en la próxima hoja nosotros tenemos diferentes fun, diferentes semillas, diferentes frutos, diferentes alimentos. Y el primero que vamos a ver, que está aquí, me lo voy a agrandar, es el cegul. Cegul. En otros lugares, específicamente acá en mi lugar, que está un poquito más al sur de Temuco, se dice kilwi también, al poroto. Pero aquí utilicé la palabra cegul. Cegul. Cegul es porotos, para hacer porotos con rienda, para hacer ensalada de porotos. Utilizamos la palabra cegul, que es poroto. Para el maíz o el choclo utilizamos ua. Ua. Ya, el ua es el maíz. Algunos niños que ven mucho cable a veces dicen mazorca, como en otros países. Pero nosotros acá en Wallmapu o en Chile la gente dice choclo o maíz. Y en Mapuzungún, que es como se debería decir en realidad, se dice ua. El trigo se dice cachilla. Cachilla. Cachilla es el trigo. Alfiza, alfiza, o en esta parte más sureña de Temuco hacia el sur, más tirado al Huillimapu, se dice alfish, alfish o alfiza. Ya tenemos alfiza con la Z, que es arveja. Son muy ricas las alfiza. Las alfish. Quimeita alfish. Ya, están muy ricas las arvejas. Acá tenemos una fruta que es muy rica, que antes en el campo uno podía encontrar. Yo el otro día pillé una, pero todavía no tenía fruto, no tenía nada, solo estaba la planta. Es queyén. Queyén es la frutilla. Algunos niños dicen fresas. Ya, la frutilla es el queyén. El repollo se dice cole. Cole es el repollo. Las calabazas o los zapallos se dicen penca. Penca. Ya, pero no, usted no van a marcar tanto ahí, sino dicen penca. Penca es el zapallo o las calabazas. Y aquí hay un elemento, un alimento que me gusta. Alimento, no elemento. Un alimento que me gusta mucho, que es el trapi. Kimeiti trapi. Ya, muy rico el ají, aunque pica. Furrei trapi. Dice mi abuelita, furrei trapi, que está picante el ají, furrei. El trapi, aquí tenemos de nuevo el sonido TX. Tenemos también el poñi, poñi. No decimos poñi, algunos lugares dicen más poñi, pero aquí nosotros estamos utilizando, y es correcto decir poñi, ¿ya? Que es la papa, la papita. Yo les mostré varias poñi, que serían la meñarqui, que es la bollito de gato, la mechuñe, la overa, la bruja, de diferentes colores, fil que poñi. ¿Ya? El aco o el acu. En Mapuzungún no existe el sonido J, y donde el ajo lo trajeron los españoles, se adaptó al Mapuzungún y se dice acu o ajo. Antes, cuando estaba el mercado municipal en Temuco, habían varias papayas y varias señoras que vendían acu y no decían ajo, decían aco casera, decían aco o acu. Y alguna gente se ríe, pero eso no está bien, y es porque en el Mapuzungún no existe el sonido J. Yo, que soy su profesor Jorge Hernán, no sería, me tendrían que decir corque, porque el sonido
de la J no existe en Mapuzungún. Ya, vamos a avanzar, porque estamos muy ñoshi, muy despacito. Vamos a avanzar a la otra hoja, esa la vamos a ver la otra clase. Y vamos a avanzar aquí en esta parte que ustedes ya algunos hicieron su macetero, la mayoría, porque me mandaron fotos de Pichiñarqui, de Pichitregua, de Pichizañue. Y es la ficha de la creación del macetero y la siembra del fun, de la semilla. Nosotros con la Mía Gloria entregamos diferentes fun. Eran de segul, de diferentes segul. Segul vaquita, segul mapuche, segul payar, diferentes porotos. Pero la primera pregunta que dice, ¿de qué cuyín hiciste tu macetero? Algunos me mostraron de Pichiñarqui, de gatito, de Pichizañue, de chanchito, Pichitregua, hasta un conecu vi por ahí dentro de las fotos que me enviaron los pichiqueche de primer año. ¿Cuál es tu semilla en Mapuzungún? Dice segul. Buscan arriba en la guía cómo se decía poroto, dice segul. Dibujan su macetero aquí, la fecha que sembraron y la fecha que la planta emergió de la tierra, ya que brotó. Shoyui. Dibujamos también cómo se verá nuestro poroto cuando sea adulto y qué sentiste, qué pasó en tu piuque, en tu corazón. Allí Leiti piuque, ¿está contento el corazón? ¿O está triste cuando vimos crecer nuestra semilla, nuestra fuente? Ya, entonces ustedes colocan, me sentí muy feliz, allí que Leiti piuque, está contento el corazón. Esa fue la presentación de la guía de Mapuzungún. En otra oportunidad seguiremos revisando el contenido. Los que no han enviado aún la fotografía de su macetero o aún no han plantado el fun de segul, tienen que hacerlo a la brevedad. Peucayal con Pichiqueche, Kumela Imun, que estén muy bien, Peguayain.